Buenas noches, Iglesia. Buenas noches a todos los que escuchan el espacio de la Iglesia Bautista de Gazzano en este canal. Hoy vamos a continuar con el segundo micro de la huerta orgánica familiar, que estará relacionado con la siembra, como les dije al final del micro anterior. Pero antes vamos a recordar que cuando definimos a la huerta orgánica familiar, dijimos que se debe planificar para contar con variedad de hortalizas y aromáticas todo el año. Y para eso debemos tener en cuenta algunas prácticas que por lo general no las utilizamos, ya sea por desconocimiento o por comodidad. Estas prácticas son la asociación de plantas, la rotación de plantas y los abonos orgánicos. De este último tema algo adelantamos. Ahora, la asociación y la rotación, por ejemplo, se dan en los cultivos intensivos y extensivos a nivel agropecuario, pero no estamos muy acostumbrados de hacerlo en las huertas familiares y es muy importante. Cuando nosotros hablamos de asociación de hortalizas, hablamos de aprovechar mejor el espacio que tenemos asociando plantas de crecimiento vertical, como puede ser el puerro, con otras de crecimiento horizontal, lechuga, chicoria, espinaca, de crecimiento rápido, como es el rabanito, con crecimiento lento, como puede ser la zanahoria. Es decir, que si asociamos hortalizas y verduras, utilizamos mejor el suelo, o sea, más intensamente. Este se cubre más y queda menos espacio para aquellas plantas que no nos interesan, a las que llamamos comúnmente malezas. No compiten por nutrientes, ya que extraen de distintos lugares del suelo lo que necesitan. Las plantas de raíces más superficiales necesitan más nitrógeno, las de raíces más profundas, potasio. Además, la asociación tiene efecto protector frente a las plagas, ya que algunas repelen insectos dañinos, otras atraen insectos benéficos, y una asociación muy conocida es el tomate con la albahaca. El olor fuerte de la albahaca previene el ataque del pulgón, de la mosca blanca, de los thrips y algunas otras larvas que afectan al tomate. Y también tiene algunas propiedades antihongos. Otra asociación puede ser el puerro o cebolla con la zanahoria. La mosca de la zanahoria puede llegar a ser un serio problema en este cultivo, ya que las larvas de la mosca son muy voraces y crean unos túneles en las raíces que hacen que sean incomestibles en muchos casos. Entonces, si la asociamos con cebolla o con puerros, estos tienen un olor más fuerte y hacen que la mosca se aleje. Y otro punto a favor es que la zanahoria también desprende una sustancia que repele tanto la polilla del puerro como la mosca de la cebolla. En cuanto al tema rotaciones, como ya dijimos, no todas las plantas se comportan de la misma manera con la tierra. Distintas especies tienen distintas preferencias de nutrientes. Dentro de las verduras y hortalizas tenemos algunas que mejoran la calidad del suelo, como pueden ser las legumbres, o sea, todas aquellas plantas que fructifican en forma de chaucha. Por eso, si nosotros sabemos aprovechar estas diferencias en cuanto a las preferencias de las distintas variedades, beneficiamos nuestra huerta. Esto sería un poco la base de lo que llamamos rotación. Con una adecuada rotación conservamos la fertilidad del suelo, pero también prevenimos el ataque de plagas y enfermedades al cambiar de tablón o cantero año tras año. Ejemplos de rotaciones sencillas es la que se da en el tablón cuando se suceden verduras de raíz, verduras de hojas, verduras de frutos y leguminosas, como se puede ver en las diapositivas. También evita que las plagas y enfermedades se propaguen en los tablones, o sea, al ir rotando evitamos que las enfermedades queden en el tablón.
También para esto debemos tener cuidado de no rotar cultivos de la misma familia, porque yo hablé de cultivos de raíz, cultivos de hojas. Por ejemplo, si nosotros hacemos una rotación de remolacha y acelga, vamos a tener problemas con las plagas y enfermedades porque pertenecen a la misma familia. Entonces debemos tener cuidado en estos temas. En diapositivas también ahí vemos 3 familias distintas para tener una idea de, por ejemplo, el tomate, el pimiento, la papa pertenecen a una familia llamada solanáceas. Entonces tenemos que tener en cuenta de no rotar año tras año estas variedades o estas verduras o hortalizas. Bueno, y después con respecto a los abonos, ya expliqué muy rápidamente cómo hacer una abonera o compostera donde tengo un abono compuesto. Abono compuesto porque agregamos por capas productos orgánicos y tierra. Para el abono compuesto nos sirven las cáscaras de frutas, los restos de verduras, las cáscaras de huevos, la yerba, té, café, huesos molidos, hojas, todo aquello que no esté preparado o que esté condimentado. No nos sirven, por ejemplo, la carne, las grasas, los huesos enteros, porque esto tardan mucho tiempo en degradarse. Tampoco los plásticos, vidrios, lata. Nosotros debemos cada tanto remover con horquilla la abonera o con la pala o con el elemento que tengamos, pero para que la misma se pueda airear. Y si vemos que puede llover, la tapamos. En el micro anterior hablamos de hacerla en un tacho de 100 litros, pero hay otras formas de hacer las composteras. Este material también estará listo para usar en verano al cabo de 2 o 3 meses y en invierno demora de unos 5 a 6 meses. Por eso siempre debemos ir teniendo composteras para poder utilizarlas tanto con los cultivos de primavera-verano como con los de otoño-invierno. Nosotros revisamos la compostera y cuando ya no distinguimos los residuos que hemos incorporado, o sea que están totalmente desintegrados, entonces con aspecto de una tierra esponjosa y negra, esto está listo para utilizar. También puede ser abono de superficie, que es cuando se coloca materia orgánica directamente sobre el tablón, como pastos recién cortados, vegetales secos, que también actúan como protectores del tablón, o sea, le decimos como mantillo, evitando que la humedad que está en el tablón se evapore y también protege al suelo. Evitan también el crecimiento de yuyos no deseados o malezas, como le llamamos nosotros. Y otro tipo de abono es el abono verde, pero este se hace a nivel comercial, porque es cuando se dispone de una mayor superficie, entonces podemos hacer el cultivo para enterrarlo. Bueno, una vez entonces explicadas estas 3 prácticas que nos permiten producir alimentos todo el año, pensamos, o mejor dicho, planificamos qué vamos a hacer en nuestra huerta. Ahora sí, vamos a hablar sobre el tema de la siembra. En el micro anterior expliqué las tareas previas a la siembra en cuanto a la preparación de los tablones o canteros. Ahora tenemos que planificar qué, cuándo, cuánto y cómo vamos a sembrar. El qué sembramos, para eso podemos utilizar los calendarios de siembra que de pronto el INTA tiene publicados, o podemos buscar también en internet, y así vemos que el calendario de siembra está dividido en siembras de primavera-verano y otoño-invierno. Para la temporada primavera-verano podemos sembrar acelga, albahaca, lechuga, achicoria, tomates, pimientos, zapallos, maíz, rabanitos y otros más. Y si bien el calendario está dividido en otoño-invierno y primavera-verano, hay variedades
que las podemos sembrar en las 2 temporadas o todo el año, como son la selga, la lechuga, el perejil, el rabanito, la remolacha. ¿Cuándo sembrar? Bueno, el momento oportuno, por ejemplo, para la siembra de primavera-verano es ya en septiembre, cuando se están yendo los fríos, ya podemos aprovechar y sembrar. O sea, que el momento sea el oportuno es muy importante, porque así el desarrollo de las plantas es óptimo. Si no utilizamos una época adecuada, se dificulta el desarrollo de las mismas. ¿Cuánto sembrar? Debemos calcular en función del lugar que tenemos, del número de miembros de la familia, si tenemos agua disponible, en el caso de las huertas familiares de nuestra ciudad o del pueblo, sí, y qué variedades queremos tener. Si tenemos saldos de la producción después, podemos regalar o vender esas verduras. Este cálculo, si tenemos los calendarios de siembra, lo podemos sacar del mismo. Por ejemplo, para tener acelga para 4 o 5 personas, podemos tener unos 10 metros lineales con 5 gramos de semillas. Yo le voy a dejar al pastor Inaldi y a Daniela fotocopias de este calendario por si a alguien le interesa y lo quiere pasar a buscar o lo quiere pedir. Ahora, vamos a cómo sembrar. En directa o en almácigo para trasplante. En directa es cuando tenemos semillas grandes y las más fuertes y se siembran directamente en el tablón, como puede ser el zapallo, zapallitos, maíz, porotos, también la selga, remolacha e inclusive la lechuga. Al momento de la siembra marcamos el surco, se riega, si tenemos abono agregamos, luego sembramos y la profundidad a la cual ponemos la semilla depende del tamaño de la misma. Por regla general se dice que un poco más del doble de su tamaño. Después tapamos y apretamos suavemente los surcos. En la siembra en almácigos o para trasplante tiene como objetivo, adelantar el tiempo y poder darle mayores cuidados a los plantines. Esta siembra se puede hacer en cajones de madera, en latas grandes, en macetas o en lo que tengamos nosotros a mano. Con buena tierra, por supuesto. En el fondo podemos poner una capa de paja que conservará la humedad, luego una capa de tierra, la mejor que consigamos, y arriba una capa de tierra fina mezclada con abono compuesto. Los ubicamos en lugares abrigados y adecuados. De día es conveniente que los pongamos a la luz del sol y de noche que los guardemos debajo de un techo o los cubramos con alguna lona o algo para evitar, si llega a ser frío, que esto dañe a las plantitas. Se pueden trasplantar, por ejemplo, tomate, pimiento, repollos, coliflor, lechuga, también ya dijimos acelga, y bueno, rúcula, por ejemplo. Hay un montón de variedades. Cuando las plantas tienen de 3 a 4 hojas, en el caso de las plantas de hojas precisamente, hacemos el trasplante. Y cuando el tallo tiene el grosor de un lápiz, para el caso de los tomates, pimientos, berenjenas, también trasplantamos. ¿Cómo hacemos el trasplante? Regamos el almácigo primero regamos el almácigo para que nos facilite la tarea de sacar el plantín, que lo hacemos de a uno y nos ayudamos con una cuchara para conservar el pancito de tierra y no dañar a las raíces. Marcamos una línea sobre el tablón, abrimos los agujeros usando un plantador o un palo de madera, regamos, colocamos los plantines evitando que se desprenda la tierra de las raíces. Si tenemos abono, lo usamos para tapar los hoyos y presionamos la tierra alrededor del plantín con ambas manos para que quede firme y volvemos a regar.
Acá es importante que podamos cubrir la tierra con paja o con abono de superficie, como hablamos antes, para proteger la tierra del sol y de los golpes de agua si llega a llover o si estamos regando mucho. La profundidad en general, cuando hacemos el trasplante, cubrimos el plantín hasta el nivel del cuello. Bueno, hasta acá llegamos con este micro, y en el próximo charlaremos sobre algunos ejemplos más de asociaciones y rotaciones de hortalizas, y también sobre el manejo orgánico de la huerta, en lo que hace al riego, al abonado, al tutorado, al raleo. Los espero la semana próxima y bendiciones para todos. Y si alguien me quiere hacer una consulta o tiene una duda, yo les pediría que le envíen el mensaje al pastor o a Daniela y ellos me lo van a hacer llegar, porque actualmente tengo un problema con el número del celular y con el WhatsApp, por eso se me complica, pero de esta forma yo puedo estar contestándoles en una próxima charla las dudas o lo que ustedes quieran saber, y también aceptando sugerencias. Por eso sería importante que participen de esta forma. También quisiera que me permitan enviar un saludo muy especial para mis ex compañeros y amigos de trabajo del equipo técnico Tálano Goya, que también están escuchando este micro.